Quita, por favor.
Le vamos a ganar 3-1. Tenemos el coco conmigo. Sí, va a ver. 3-1 vamos a ganar allí. Esto es fino. Se lo va dando Jesús. Jesús lo va dando. Bien, buenos días. Buenos días, señora consejera, señor presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, secretario general del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz, secretario del Colegio de Médicos de la provincia de Cáceres, autoridades, diputados, compañeros, señoras y señores. Buenos días. Es para mí un placer que en la casa de todos, en la Asamblea de Extremadura, se realice este acto de toma de posesión del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura. En primer lugar, me gustaría disculpar la ausencia del presidente de la Asamblea, don Fernando Manzano, porque le ha coincidido con otro acto que ya estaba programado con anterioridad. Pero me ha pedido que le transmita la enhorabuena anticipada a este Consejo del Colegio de Profesionales que se va a constituir hoy y además que les desee pues una feliz estancia en esta su casa. Me decía el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz que que se sentía muy cómodo en la Asamblea de Extremadura, en este acto, en esta casa. Pues yo comprendo que se sienta cómodo porque es como cuando uno está en su casa, ¿no?, que es donde más cómodo se siente. Y esta es la casa de todos los extremeños y, por tanto, la casa de todos ustedes, que está abierta para todas aquellas actividades, todos aquellos encuentros y todas aquellas necesidades que tenga la sociedad civil o la sociedad militar para realizar en nuestra comunidad autónoma. Yo agradecerles de nuevo y reitero su visita aquí y, pues desearles que vuelvan pronto. Muchas gracias. Buenos días, señora vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, señora consejera de Salud, presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Andalucía, autoridades todas, juntas directivas, compañeros. Buenos días a todos y bienvenidos a la Asamblea de Extremadura. Tal y como recogen nuestros estatutos del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, termino mi mandato como presidente, junto al secretario y tesorero y demás miembros de la Junta. Recoge el testigo, durante los 2 siguientes años, el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz. Durante estos 2 años, los 2 colegios de médicos de Extremadura, preservando nuestra estructura e independencia, hemos puesto las bases a un trabajo conjunto, serio y coordinado de médicos. Fruto del trabajo ha sido la consecución de temas como la realización conjunta de actividades de formación continuada, puesta en funcionamiento de una comisión deontológica autonómica que coordine las 2 provinciales
impulsar desde los colegios de médicos, junto a las 4 sociedades científicas de primaria y el sindicato médico, el foro de la atención primaria, o la modificación de los estatutos del Consejo Autonómico que permitan un mejor trabajo conjunto de los dos colegios, con un nuevo organigrama de trabajo y la regulación de un régimen disciplinario al cual nos sometemos las juntas directivas de los dos colegios provinciales. Han sido 2 años de colaboración muy importante entre ambos colegios, en algo que figuraba en papel, como Consejo Autonómico, pero que en la realidad no tenía ninguna actividad. Estoy seguro de que con estas bases de trabajo los 2 siguientes años pueden suponer una continua cooperación. Nos queda mucho por recorrer, pero el nuevo presidente, amigo Pedro, estoy seguro que sabrá dirigirlo. Nos ha faltado rematar la faena con algo que desde los colegios venimos reclamando, como es la aclaración a la Ley de Colegios Profesionales de Extremadura y volver a la colegiación obligatoria. No por nuestros intereses, sino por el bien de la ciudadanía. Es difícil pretender una autorregulación de la profesión y el mantenimiento de un código deontológico tan importante como el que nos autoimponemos los colegios de médicos de toda España y luego ver que resulta difícil aplicarlo. Es como si el Gobierno de Extremadura o los jueces quisieran aplicar las normas o legislación, pero pudieran los ciudadanos borrarse cuando no les gusta la aplicación o las acciones de estas normas. Los colegios no son ni un club ni una asociación, ni un sindicato. Es algo distinto para regular la profesión y colaborar con los poderes públicos. Esperemos que Extremadura, al igual que el resto de España, incorpore en su legislación la colegiación obligatoria. Ha sido 2 años muy difíciles para la profesión médica. La actual crisis ha roto todos los esquemas que teníamos. Al médico le corresponde, desde su ética profesional y social, hacerse corresponsable de los efectos y consecuencias que la crisis está provocando en nuestras instituciones sanitarias. Pero, sobre todo, le toca gestionar la cruda realidad y responder a las necesidades de salud de los ciudadanos. Los colegios de médicos no pueden aceptar recortes en la financiación sanitaria que provoquen pérdida de la calidad asistencial de sus pacientes, cuando además es posible que sus efectos puedan recaer especialmente en los más enfermos, los más desfavorecidos, los más débiles y los que tienen menos información. Los médicos siempre hemos estado dispuestos a participar en los procesos de racionalidad que nos correspondan, pero con evaluación rigurosa, ponderada y proporcionada. Para finalizar, quiero dar las gracias a todos los compañeros de las juntas directivas de los 2 colegios que han colaborado de forma importante durante estos 2 años con nosotros y espero que en los 2 años siguientes, donde Pedro seguramente lo va a hacer mucho mejor que lo pueda haber hecho yo, espero que tenga un buen éxito por el bien de la profesión, de todos los médicos de Extremadura y por el bien, sobre todo, del sistema sanitario extremeño, al cual nos debemos todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Buenos días a todos los presentes. Yo, Evelio Robles Agüero, secretario en funciones de este Consejo, tengo a bien comunicarles lo siguiente. De conformidad con los estatutos del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, aprobados por resolución de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura de 21 de julio de 2006 y publicado en el DOE número 91 del 3 de agosto de 2006, en virtud de los artículos 6 y 7, se procede hoy al nombramiento de don Pedro Hidalgo Fernández en calidad de presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, por un periodo de 2 años. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, con lealtad a la Constitución, cumpliendo y haciendo cumplir sus estatutos, los de la Organización Médica Colegial y el Código de Deontología Médica.
Igualmente, y de conformidad con los estatutos del Consejo de Colegios Profesionales Médicos de Extremadura, aprobados por resolución de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura 21 de julio de 2006 y publicado en el DOE número 91 de 3 de agosto de 2006, en virtud del artículo 6 y 7, se procede hoy al nombramiento de don Leopoldo Gil Correa para el cargo de vicepresidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura por un periodo de 2 años. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, con lealtad a la Constitución, cumpliendo y haciendo cumplir sus estatutos, los de la Organización Médica Colegial y el Código de Deontología Médica. Y para finalizar, nuevamente de conformidad con los estatutos del Consejo de Colegio Profesional Médico de Extremadura, aprobados por resolución de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura 21 de julio de 2006 y publicado en el DOE número 91 de 3 de agosto de 2006, en virtud de los artículos 6 y 7, se procede hoy al nombramiento de don José Alberto Becerra Becerra para el cargo de secretario del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura por un periodo de 2 años. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura con lealtad a la Constitución, cumpliendo y haciendo cumplir sus estatutos, los de la Organización Médica Colegial y el Código de Deontología Médica. Ahora toma la palabra el ya secretario del Consejo de Colegio Profesional Médico de Extremadura, don José Alberto Becerra Becerra. En calidad del cargo de secretario del Consejo de Colegios que acabo de jurar, voy a dar lectura a la composición de los órganos colegiados de este Consejo, que de acuerdo a los estatutos que aprobados en resolución de la Consejería de Presidencia de la Junta de 21 de julio de 2006 y publicado en el DOE número 91 de 3 de agosto de 2006, recoge en su artículo número 7 la composición y funciones de los órganos colegiales que quedan constituidos por los siguientes miembros y que voy a enumerar uno por uno. Para el cargo de presidente, don Pedro Hidalgo Fernández. Como vicepresidente, don Leopoldo Gil Correa. Como secretario, don José Alberto Becerra Becerra. Como tesorero, don José Antonio Márquez Sánchez. Como vocales, doctor don Carlos Arjona Mateos, don Emilio Salinero Muñoz, don Evelio Robles Agüero, don Manuel Mario Álvarez, don Andrés Vaz Santa Cruz y don Tomás Pérez Torralba, que constituyen la comisión permanente de este Consejo. El Pleno del Consejo lo constituyen como presidente don Pedro Hidalgo Fernández, como vicepresidente don Leopoldo Gil Correa, como secretario don José Alberto Becerra Becerra, como tesorero don José Antonio Márquez Sánchez, como vocales don Carlos Arjona Mateo, don Emilio Salinero Muñoz, don Evelio Robles Agüero, don Manuel Mario Álvarez, don Andrés Vaz Santa Cruz, don Tomás Pérez Torralba, el doctor don Fernando Pérez Escanilla, el doctor don Jesús Santos Velasco, el doctor don Francisco Carlos Ruiz Llano, el doctor don Eduardo Benítez Cano Moreno, el doctor don Ángel Ligero Domínguez, el doctor don Pedro Pastor Villegas, el doctor doña Eloísa Rodríguez Torres, la doctora, el doctor don Manuel Pedraza Salazar, el doctor don Luis Fernández de Alarcón, el doctor don Francisco Carlos Carramiñana Barrera, el doctor don Juan José Torres Vázquez, el doctor don Alfonso Ambel Albarrán, el doctor don Fernando Blas Tabla Hinojosa y el doctor don José Luis Martín Rodrigo.
Estos son los cargos que constituyen los órganos colegiados de este Consejo. Tras nombrar estos cargos, a continuación toma la palabra el presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, el doctor don Pedro Hidalgo Fernández. Buenos días. Señora vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, doña Consuelo Rodríguez Píriz. Señora consejera de Salud y Política Social, doctora Jerónima Sayagués Prieto. Presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cáceres. Secretarios de los colegios de médicos de Cáceres y Badajoz. Quiero nombrarlos a ustedes porque su asistencia es para los médicos de Extremadura no el apoyo solo a esta Junta Directiva y su amistad, sino creo y considero, y quiero creerlo, que a todos ellos. Miembros de la Asamblea de Extremadura. Señor presidente del Grupo Parlamentario Socialista Obrero Español Regionalista. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Obrero Español Regionalista. Señora diputada doña Cristina Herrera. Autoridades militares. Señor delegado de Defensa en Extremadura, señor coronel jefe de la base aérea Ayala 23, subdelegación de Defensa, don Pedro, autoridades sanitarias, señor secretario general de Servicios y Atención a la Ciudadanía, director general de Planificación, director gerente del Servicio Extremeño de Salud, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud, señor director general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, señor presidente del Sindicato Médico de Extremadura, señor defensor de los usuarios del Sistema Público de Salud, señor gerente de las áreas de salud de Badajoz y Llerena Zafra, señora gerente del área de Mérida Don Benito, señor director de Fundesalud, representantes de las administraciones locales, diputadas delegadas de la Diputación Provincial, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Olivenza, señor presidente del Consejo Andaluz de Médicos, autoridades de colegios profesionales, señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, expresidente del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz y Cáceres, presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz, presidente del Colegio de Dentistas de Extremadura, decana del Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura, presidente del Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura y presidente del Colegio de Enfermería de Cáceres. Miembros de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres y de la Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, letrados de los ilustres colegios de médicos de Badajoz y Cáceres, asociaciones de pacientes con la Asociación Oncológica Extremeña y el presidente y director provincial de la Asociación de Consumidores Consumidorex, sociedades científicas, presidente de la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria y presidente del Club Médico de Mesa Redonda. No quisiera dejarme a nadie, y si lo he hecho por cuestión de protocolo, discúlpenme, porque lo que quería era darle las gracias a cada uno de ustedes para que mis colegas que hoy estarán desarrollando su labor, y por eso muchos me decían no podían estar aquí, sí que están en la representación de unos órganos democráticos, cuales son los colegios oficiales de médicos. Gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestra amistad y por vuestra confianza. Gracias, vicepresidenta, porque he tenido que, o he estado tentado a mentirle a algunos de mis colegas presidentes de colegios de médicos de España cuando me decían que cómo había conseguido venir a sede de la Asamblea de Extremadura para organizar este acto de toma de posesión. Me daba, le puedo decir, cierto pudor decirle que fue tan fácil como solicitarlo. Y me daba cierto pudor, pero lo hice, de decirle que me habían dicho que era la casa de los extremeños y como en mi casa, a coste cero, vamos a celebrarla. Gracias. Todos los que hoy estamos aquí, en la casa de los extremeños, de una u otra manera, tenemos responsabilidad en mantener y mejorar la atención sanitaria, la salud pública y todo lo que engloba una excelente atención a la ciudadanía. De ahí que a todos os solicite vuestra ayuda
para hacer de esta tierra nuestra, Extremadura, una comunidad que logre las mejores cotas en la calidad asistencial, en la investigación sanitaria y en la ordenación de la profesión médica. Este nombramiento lo acepto con orgullo, responsabilidad y compromiso. Mire, con orgullo por cerrar el círculo de que, siendo de Castuera, estudiando en nuestra Facultad de Medicina de Badajoz y teniendo ejercicio profesional en Azuaga, es decir, que siendo de los de aquí, represente a los de aquí. Responsabilidad de tener durante 2 años la presidencia de la profesión médica en Extremadura. 5.005 médicos colegiados al día de hoy. 5.005 médicos, 3.136 en la provincia de Badajoz, médicos y médicas, y 1.869 médicos y médicas en la provincia de Cáceres, trabajando en el sistema público, en el sistema privado y en el sistema público concertado, trabajando para los extremeños. Compromiso, decía, de que si mi gestión no fuese la mejor, no será porque no ponga la mejor de las intenciones y el mayor de los esfuerzos. Mi entorno, mi vida actual es profesión médica, colegio de médicos, consulta de médicos y familia de médicos. Mi mujer, que prefiere no venir a muchos de los actos porque tiembla más que yo, hija haciendo 6º de medicina, que es el poder más crítico que me rodea, y mi futura no era médica. Pero mis amigos, además, tengo la suerte, a veces no tanta de las críticas que se me lanzan, también son médicos. De ahí que tenga a pie de obra las cuestiones que día a día se le plantean. Y me decían ellos que hoy no debía de hablarles de problemas, de financiación deficitaria, de problemas laborales, de formación continuada, acreditada y de calidad, y el temor que tenemos a los recortes presupuestarios y ese temor a que puedan dañar no solamente a nuestro ejercicio profesional y a nuestras nóminas, sino, sin ser tan cegatos, a la atención sanitaria que puedan recibir nuestros pacientes. Y les prometí que no iba a hablar de eso. Y decidiendo que no iba a hablar, miré ayer por la tarde la ley. Y les dije que hablaría de cumplir y tratar de hacer cumplir la ley, para ver si podemos llegar a ser en nuestra querida Extremadura como en la mayoría de las comunidades autónomas. Tener a todos los médicos colegiados y registrados como una garantía hacia el ciudadano. Algo tan simple, tan complicado, como cumplir esa ley similar a lo que hacen otras comunidades autónomas en el resto del Estado. Y empecé a releer, como muchas veces digo, si el Quijote está escrito, ¿por qué volver a escribirlo? La Constitución española, y estamos en casa de la Asamblea de Extremadura para poder hablar de leyes, la Constitución española de 1978, en su artículo 36, nos dice que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. Y les aseguro que lo son. La Ley de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, en su artículo 5, nos dice que la relación entre los profesionales sanitarios y de las personas atendidas por ellos se debe de regir por los siguientes principios generales. Los profesionales y los responsables de los centros sanitarios facilitarán a sus pacientes el ejercicio del derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales sanitarios que les atienden, así como a conocer la categoría y función de esto. Y así deberán y deberían hacerlo. El apartado 2 nos dice que para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado anterior, los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales en sus respectivos ámbitos territoriales establecerán los registros públicos de profesionales que, de acuerdo con los requerimientos de esta ley, serán accesibles a la población y estarán a disposición de las administraciones sanitarias. Y así deberán hacerlo y así deberemos hacerlo. Los estatutos del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, en su artículo 3, realmente nos obliga a decir: nuestro Consejo se relacionará con la Administración autonómica a través de la Consejería de Presidencia en las cuestiones relativas a los aspectos corporativos e institucionales y con la Consejería con competencia en el ámbito sanitario en lo referente al ejercicio de la profesión médica. Tu Consejería, Consejería de Salud y Política Social.
En el apartado 4 nos obligamos a que mantendremos con las administraciones locales y provinciales y sus respectivos organismos las relaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de manera directa o a través de los colegios provinciales de médicos. Y así deberemos hacerlo, y así vamos a hacerlo. Pero no quisiera cargarle solo a ustedes, nuestras autoridades políticas y sanitarias, con la responsabilidad legal. También dice la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, donde las dan, las toman, en el apartado 1 y su artículo 5, los profesionales tienen el deber de prestar una atención sanitaria, técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en esta ley y el resto de normas legales y deontológicas aplicables. A todos los médicos, públicos, privados, concertados, a todos. También nos dice a los médicos, a los profesionales, que tienen el deber de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, tomando en consideración, entre otros, los costes de sus decisiones y evitando la sobreutilización, la infrautilización y la inadecuada utilización de los mismos. Y así estamos obligados a hacerlo. Obligados, comprometidos, legislado, publicado, no cumplido. Bien, pues como los prometí, en un acto entrañable, próximo, cercano, en la Casa de los Extremeños, he hablado de la ley, de la que queremos cumplir y de la que queremos ayudar a hacer cumplir. Para ello les pido su ayuda, les brindo nuestra ayuda. Para ello les pido su apoyo y les brindo nuestra colaboración. Siempre, pero quizás ahora más que nunca, estamos obligados y condenados a entendernos. Queridos amigos, queridos colegas, con mi abrazo, tener seguro que va el de todos los médicos y médicas de esta nuestra querida Extremadura. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la consejera de Salud y Política Social, la doctora María Jerónima Sayagués. Buenos días. Ilustrísimo señor presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura y del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz. Ilustrísimo señor presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. Señoras y señores, miembros de la Junta Directiva del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Badajoz, autoridades, señoras y señores. Van a permitirme que, una vez hecha la introducción formal obligada por la importancia del acto y porque nos encontramos, como muy bien han dicho, en la casa de todos los extremeños, en la sede de la soberanía regional, el Parlamento de Extremadura, que me exprese ahora de una forma más coloquial. Al fin y al cabo, me encuentro entre compañeros, colegas y amigos. Gracias, querido Pedro, por tu invitación. Gracias, querido Carlos. Y gracias a todos vosotros. Mi intervención tiene que ser necesariamente breve porque dentro de pocos minutos tengo que comparecer ante la Comisión de Salud y Política Social para explicar cuáles son las líneas generales que la Consejería va a desarrollar en materia de consumo. Como sabéis perfectamente, tengo el honor y la responsabilidad de dirigir la Consejería de mayor amplitud y presupuesto de Extremadura, con más de 25.000 personas dependientes de la misma. Sin embargo, tal cúmulo de actividades y tareas que implica la gestión diaria de una estructura de tal magnitud no me hace nunca olvidar que soy, ante todo, médico, que estoy colegiada en Cáceres, que he sido vocal de la Junta Directiva de este colegio y que he trabajado en él. Tal vez por eso, en breves minutos voy a decir que el consumo es algo inherente a la persona. Casi podríamos decir que como el respirar, porque consumimos continuamente. En otras palabras, no puedo resistirme a poner comparaciones de terminología médica. Ya hace algo más de 6 años que se constituyó el Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, en una decisión
que honra a los colegios de Cáceres y Badajoz y a la Junta de Extremadura, que otorgó la correspondiente carta de naturaleza del mismo a través del Decreto 237/2005. Los colegios profesionales tienen un importante papel que desarrollar en la sociedad y se han ido adaptando a la evolución de la misma forma que han ido transcurriendo los años. Considero que una de las funciones que recogen los estatutos del Consejo, velar porque la actividad de los colegios y de sus miembros se dirija a la satisfacción de los intereses generales de la sociedad. Esto sintetiza perfectamente cuál es. Junto a la ordenación del ejercicio de la profesión, la salvaguarda de los principios deontológicos y la promoción de la permanente actualización del conocimiento científico de sus miembros. El papel actual de los colegios profesionales. Porque, compañeras, compañeros, si los médicos existimos, si la consejería existe, es porque los ciudadanos nos necesitan. Porque estamos al servicio de sus necesidades y tenemos que velar por el mejor ejercicio de sus derechos. Por eso mismo considero un acierto el que hayáis elegido el Parlamento extremeño para la realización de este acto. No podemos olvidar que la mayor parte de nuestros conciudadanos son atendidos médicamente en la sanidad pública y que es preciso que en una época de crisis tan intensa como estamos viviendo se gestionen al máximo los recursos de los cuales disponemos. El esfuerzo del Gobierno de Extremadura para presentar el nivel de nuestra sanidad ha sido máximo y tenemos que tener en cuenta que todos somos gestores de los recursos, que los ciudadanos, además, aportan con sus impuestos. Los médicos tenemos, como dicen algunos expertos económicos, función de agencia con los pacientes. Yo os pido que a nadie se le prive de ningún tratamiento o medio diagnóstico o terapéutico necesario. A nadie, lo cual significa que tenemos que utilizar al máximo los protocolos científicamente contrastados, porque todos podemos necesitar que nos indiquéis esos recursos. Todos conocemos que los mismos los pagan los ciudadanos, lo distribuyen los gestores, pero lo gestionan los profesionales. Y así seguirá siendo siempre. Espero que en breve el Diario Oficial de Extremadura publique el decreto con nuestros nuevos estatutos con el cambio de denominación a Consejo de Colegios Oficiales de la Profesión Médica de Extremadura. Para finalizar, quiero transcribir una cita de 1858, cuando durante el gobierno de la Unión Liberal de O'Donnell se emprendió una nueva andadura en los colegios de médicos, siendo el de Sevilla el primero de esta etapa. Creo que resume perfectamente todo lo que he expuesto y perfectamente aplicable a la situación actual de nuestro país. Lo que importa es asociarnos, entendernos, obrar en el sentido del bien de la clase, siempre en la conformidad más estricta con las leyes, sin apartarnos jamás de estas ni mostrar tendencia que no sea altamente filantrópica y ventajosa para la generalidad. Muchas gracias por vuestra atención y mi más sincera enhorabuena a los que iniciáis vuestra andadura como miembros de la Junta Directiva del Consejo. Sabed que la Consejería espera mucho de vosotros y que os ofrece al tiempo su máxima colaboración. Pero ahora, como si dijéramos, una notita, un tirón de orejas para los presidentes de los colegios de médicos. Estoy viendo en la relación, como consejera de Igualdad, en la relación de los vocales que tenéis aquí y solamente veo a una mujer. ¿Cómo puede ser esto? ¿Me podéis explicar? Creo que tenéis que tomar nota de esto. Esto no puede ser. Porque encima, según tengo entendido, las estadísticas que hay ahora, somos más mujeres, las médicas, que los hombres. Así que espero que esto se rectifique con el tiempo y en vuestra nueva andadura como consejo. ¿De acuerdo? Se levanta, ¿no? Levanta. Pues es difícil conseguir las mujeres. No será porque no lo buscamos debajo de las piedras. Sí, hubiera una, porque le dije que ponía...